Esta es la presentación de la teoría de la educación equitativa por Mary Wollstonecraft. Nuestro equipo está conformado por Claire Naomi Aguilar Rodríguez, Cristian David Domínguez Rejón, Jessica Albores Salazar, Mónica Ruiz, Brenda Tamara Domínguez de la Vega y Valente Saavedra Fernández. Iniciando. Los orígenes de la teoría. Mary Wollstonecraft fue una escritora, filósofa y defensora de los derechos de la mujer durante el siglo XVIII. Al día de hoy, es considerada una de las primeras filósofas feministas, y entre su obra se incluyen algunas novelas, relatos de viaje e incluso libros de historia. Sin embargo, su trabajo más conocido es el titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicado en 1792. En él, se argumenta que las mujeres no son intrínsecamente inferiores a los hombres, sino que esta apariencia de superioridad es a causa de la brecha educativa que existe entre ambos géneros. Wollstonecraft sugiere que tanto hombres como mujeres deberían ser tratados como seres con raciocinio e imagina todo un orden social basado en la razón. Parte del propósito de este libro es responder a las reflexiones sobre la Revolución Francesa que Edmund Burke había publicado en 1790, quien pensaba que la revolución fallaría debido a que la sociedad requiere de estructuras tradicionales para funcionar. En consecuencia, Wollstonecraft publicaría La Vindicación de los Derechos del Hombre en 1790, donde argumentaba a favor de la reforma parlamentaria y afirmaba que las libertades religiosas y civiles eran un derecho natural de todos los hombres. 2 años después, Mary llevaría esta idea aún más lejos y publicaría un libro donde argumenta que estos mismos derechos del hombre también deberían ser concedidos a la mujer. En estas épocas se habían publicado varios libros sobre la reforma de la educación femenina. Sin embargo, estos tendían a enfocarse en la educación para volverlas mejores acompañantes o cónyuges de los hombres. Wollstonecraft toma una postura diametralmente opuesta, viendo a la mujer como un ser humano con el derecho pleno a desarrollar sus capacidades, a ganar su propio ingreso e incluso a vivir de manera independiente. En el siglo XVIII, el sentido común dictaba que hombres y mujeres debían recibir una educación diferente que se adaptase a sus distintas naturalezas. Sin embargo, esta teoría menciona que si bien los hombres y mujeres pueden comportarse de modos distintos, no significa que deba ser así, por lo que no debería ser promovido socialmente. En definitiva, sin importar nuestras características biológicas, todos somos seres humanos y por ende merecemos un trato igual al margen de cualquier discriminación. En su escrito, Mary Wollstonecraft defiende el derecho y la importancia que tiene el que las mujeres puedan ser educadas como los hombres, sosteniendo que tanto unos como otros son seres humanos y por tanto sujetos a los mismos derechos y responsabilidades. Después de investigar más al respecto de esta teoría, pudimos quedarnos con 3 grandes enseñanzas. La primera es la importante que es la educación. Mary Wollstonecraft estuvo totalmente influida por el periodo de Ilustración y debido a todo esto, ella creía que el progreso obtenido mediante la racionalidad y el aprendizaje. Esta idea, que ahorita puede ser tan normal para nosotros, en aquella época era súper radical y se aplicaba diferente para hombres y mujeres. Se daba por supuesto que todas las diferencias en cuanto a interés y patrones de comportamiento eran algo biológico y que los roles tradicionales eran un fiel reflejo de la naturaleza de ambos sexos. La siguiente enseñanza fue el principio de la igualdad. Mary Wollstonecraft defendía la igualdad entre sexos, proponiendo de una manera diferente que afrontarla. Que quienes pensaban que hombres y mujeres no son iguales eran los que tendrían que argumentar con pruebas esta postura. Este punto y el anterior llevó a Mary Wollstonecraft a rechazar totalmente el planteamiento pedagógico de Rousseau, donde él exponía, desde su punto de vista basado en el romanticismo, que la segregación entre niños y niñas en las escuelas, con tal de ofrecer educación adaptada a características naturalmente diferenciadas. Y la tercera enseñanza es romper con la tradición. Ella explicaba las fuertes diferencias entre los roles esperados de los hombres y las mujeres, ya que se relacionaban al dominio físico del hombre sobre la mujer que había sido marcado y enseñado a lo largo de las generaciones, donde la mujer es educada para que acate sin cuestionamiento una actitud pasiva y servicial
que naturalmente aleja del desarrollo intelectual completo del que disfrutan muchos hombres mediante la educación que reciben en las instituciones. Este punto llevó a Mary Wollstonecraft a cuestionar varias tradiciones, ya que entendió que éstas pueden ser un modo de opresión y que por ello deben ser revisadas y adaptadas al bienestar humano. ¿Por qué la teoría ha trascendido hasta nuestros tiempos? Esta teoría, como ya hemos visto, abarca muchos de los ámbitos que han sido necesarios para la constante evolución en la que vivimos. Primero que nada, debido a la visibilización en crecimiento por la que se ha luchado a lo largo del tiempo y que tuvo comienzo gracias a teorías como esta. Mary Wollstonecraft ha tenido importantes aportaciones al ámbito de la equidad desde una perspectiva de género, lo cual ha impulsado que sus ideas hayan podido llegar a oídos de nuestras generaciones. En conjunto con su teoría de la educación equitativa, en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Ambas aportaciones en conjunto nos reflejan una realidad en la que ahora, aunque ciertamente en minoría en comparación al pasado, seguimos viviendo y experimentando como parte de la sociedad, que gracias a estas aportaciones hoy en día se concientiza, trabaja y lucha por la equidad educativa y laboral en un espacio que, a pesar de ser consciente de las diferentes necesidades entre sexos, no debe discriminar el derecho a la educación y mucho menos distinguirlo uno del otro. Esta teoría ha trascendido hasta nuestros tiempos porque promueve la igualdad de género. Esta es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana. La igualdad de género es importante, ya que tanto como hombres y mujeres tenemos los derechos de la educación, la salud, la identidad, el trabajo, la participación política y muchas cosas más. Todas deben ser tratadas por igual, tanto para los hombres como para las mujeres. Considero que todas las teorías lo que tienen en común es que son teorías que hasta la actualidad se pueden ver presentes en la evolución que hemos logrado como población y como sociedad, pues son teorías que dieron inicio a ciertas ideas y perspectivas de la vida que nos han ayudado a evolucionar de buena manera, en un buen aspecto y en una mejor perspectiva. Y creo que es gracias a ellas que han nacido muchas de estas formas en las que ahora nos desarrollamos, y creo que es por eso que todas tienen esto en común y por eso que han trascendido hasta la actualidad. Llegando casi a la recta final, nos encontramos con esta pregunta. Con base en la información presentada, ¿qué considero que tienen en común todas las teorías? Para formar una relación entre todas las teorías hay que entrar un poco en contexto, así que vamos a definir de manera corta las demás teorías de las que se hablaron aparte de la nuestra, que fue de Mary Wollstonecraft. Empezando con Platón, que su teoría se basaba en que la creencia de que los sentidos nos engañan y que la realidad existe independientemente de nuestras opiniones y puntos de vista. Después tenemos a Nietzsche, que su teoría básicamente tornaba de que la vida a la que hay que aspirar es la que desearíamos que se repitiese infinitas veces, incluyendo pensamientos y emociones. De otro lado tenemos a René Descartes, que él pensaba que en cada humano hay un cuerpo y una sustancia espiritual que lo dirige y que es el origen de su conciencia. William James no pensaba lo mismo, él difería. Él decía que las creencias a las que nosotros nos sometemos tienen un efecto real al tipo de vida que experimentamos, al contrario de Rousseau, que su teoría se basaba que el efecto del desarrollo de las civilizaciones podía hacer que dejemos de tener en cuenta la humanidad de las personas y las empecemos a tratar como recursos que obedecen a un bien común. David Hume establecía que el conocimiento está compuesto por enunciados demostrativos que son evidentes por sí mismos, y otros que son probables y que nos hablan sobre propiedades del mundo que nos rodea. Spinoza propuso la idea de que todos los elementos de la naturaleza son igualmente sagrados y espirituales, ya que todos ellos forman a la vez a Dios, un concepto muy religioso que sin embargo nos sirve para ponernos a pensar. Algo muy diferente a los pitagóricos, que creían que todo en la naturaleza sigue las reglas de los números y que la esencia de todo lo que existe se puede representar con estos elementos. Las matemáticas eran consideradas como el elemento sagrado que estructuraba la materia y las ideas. Por último, tenemos a Tao Tse, que toma bases en la concepción de la naturaleza basada en la idea
de que todo fluye tal y como debe hacerlo, sin intervención humana. Así que, ¿qué es lo que tienen en común todas estas teorías? Oyendo y leyéndolas, nos damos cuenta de que se basan en la forma de ver y entender la vida, y cómo es que ésta funciona, así como la manera en que debemos de regirnos como humanos. Pudimos observar que muchas de estas teorías difieren entre sí, pero cada una tiene su punto y por qué fueron cuestionadas.